Hermanas, en esta hermosa hora de la tarde vamos a ir a la poderosa palabra del Señor y estaremos compartiendo la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 4 versículo 26. Escuche por favor, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a Seth nació hijo y denominó su nombre Enos. Este esperó que se invocara el nombre del Señor Dios. La versión que acabo de leer es la versión Septuaginta, que es la versión más antigua de la palabra de Dios, específicamente la traducción del Antiguo Testamento al griego muchos años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La primera versión del hebreo al griego de la Biblia Septuaginta. Muy bien, vamos a titular el mensaje de esta tarde: los nombres básicos de Dios. El Elión, el Dios Altísimo. Hoy estaré compartiendo la primera parte y estaré enfocándome en el nombre el Altísimo, el Elión. La Sagrada Escritura da testimonio que desde muy temprano en la historia de la humanidad Dios empezó a revelar su nombre de muchas maneras. Ya en la tercera generación de Adán, para el tiempo de su hijo Set, cuando le nació su hijo Enos, la humanidad descendiente de Adán y de Eva tuvieron cierta revelación de los nombres personales de Dios. En la traducción judía se enseña que para el tiempo de Enos la humanidad empezó a llamar a Dios por sus nombres, y muchos también pervirtieron los nombres de Dios. Lo que la Biblia revela es que de muchas maneras Dios reveló sus nombres personales a los patriarcas antiguos para que ellos le conocieran personalmente. Todos los nombres de Dios revelados en las Escrituras, a los patriarcas antiguos antes de Moisés, le llamaron por los nombres básicos de Dios. Estos nombres básicos de Dios fueron revelados por medio de las circunstancias, experiencias personales que estos patriarcas tuvieron con Dios. El nombre principal que sobresale de todos los nombres básicos de Dios es el nombre Él, la palabra Él. En nuestro idioma, la palabra Él es un pronombre personal o un artículo también, pero en el idioma hebreo antiguo del Antiguo Testamento, es una palabra que se ocupaba para referirse a una deidad, en este caso a la deidad más suprema. Muy bien, como primer aspecto voy a mencionar la palabra Él, la raíz etimológica de los nombres básicos de Dios. La palabra Él es una expresión bíblica para llamar personalmente a Dios. La palabra Él es la raíz etimológica de las palabras Eloa, Eloheinu o Elohim. Todas estas palabras son usadas para describir aspectos personales del ser de Dios. La palabra Él en varios idiomas antiguos semíticos significa Dios y era aplicado únicamente a una deidad. En ugarítico, fenicio, hebreo, árabe se traduce como deidad específicamente Dios, refiriéndose a la máxima deidad. Dios quiso usar esta expresión del lenguaje de las culturas antiguas para revelar sus nombres básicos, los cuales expresan aspectos poderosos y profundos de su ser. La palabra Él es la raíz semítica de los nombres personales de Dios, revelados en el tiempo de los patriarcas. La palabra Él revela a un Dios fuerte, poderoso y supremo, y de esta manera Dios se reveló a sus siervos los patriarcas. La palabra Él es el nombre más básico de Dios, pero también el nombre más directo, pues revela la identidad divina de Dios,
Por eso siempre en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Pentateuco, se le acompaña en la Biblia con otros términos que manifiestan alguna faceta del carácter divino de Dios. Por ejemplo, el León, el Shaddai, el Olam, que significan Dios Altísimo, el León, Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios Eterno, el Olam. A continuación, como segundo aspecto, voy a mencionar los nombres básicos de Dios revelados en los tiempos patriarcales, los nombres con los cuales conocieron Abraham, Isaac, Jacob, los nombres de Dios que conocieron los patriarcas antes del diluvio. Todos ellos, desde Adán hasta el tiempo de Abraham, ellos conocieron a Dios con muchos nombres que Él se reveló en diferentes circunstancias. Voy a mencionar el primer nombre básico de Dios que se reveló a Abraham por medio de Melquisedec. Vamos a mirar ahí en Génesis capítulo 14, versículo 18. Dice de la siguiente manera: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Aquí está una mención de uno de los nombres básicos de Dios, Dios Altísimo. La palabra o la frase Dios Altísimo en el hebreo antiguo del Antiguo Testamento, hermanos, es el nombre El Elión. Literalmente, hermanos, el Elión significa Dios Altísimo, por eso fue traducido de esta manera. Dios Altísimo, dando a entender que es el más alto, el más supremo, el superior, el más preeminente. En un tiempo cuando cada pueblo tenía el Dios de su predilección, el verdadero Dios se manifestó como el Dios Altísimo, el que está encima de todas las fantasías y aspiraciones humanas, encima de todo supuesto Dios y por supuesto encima de todos nuestros problemas y necesidades. A Abraham se le reveló uno de los nombres personales de Dios, el Elión, a través de un personaje llamado Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Que Abraham entendiera que Dios era el Elión, el Dios Altísimo, era de mucha importancia para él. Quizá para nosotros hoy, hermanos, no logramos comprender a totalidad el contexto de la revelación del Elión, el Dios Altísimo, el nombre de Dios. Pero para Abraham era muy importante, porque en el contexto en el que vivió Abraham era un contexto lleno de idolatría, de politeísmo, donde todos los pueblos de alrededor tenían muchos dioses y adoraban a muchos dioses. Y dentro de ese contexto de politeísmo, de idolatría, Abraham, por medio de este sacerdote llamado Melquisedec, recibe la revelación del nombre de Dios como el Elión, el Dios Altísimo. Dios le estaba revelando a Abraham que él era el único Dios y el Dios más alto por encima de todas las deidades e ídolos, dioses falsos que tenían los pueblos de alrededor. Bendito es el nombre del Señor. Melquisedec, dice la Biblia que era el rey de Salem y que era sacerdote del Dios Altísimo, y en dos oportunidades se refirió a Dios como el Elión. Con este nombre, con el nombre básico de Dios como el Elión, bendijo al patriarca Abraham. Esto significa que de alguna manera ya en ese tiempo posterior al diluvio, Melquisedec, este personaje bíblico, ya tenía conocimiento del Dios verdadero y le conocía, le invocaba y le llamaba el Elión, el Dios Altísimo. Ahora, ¿quién era Melquisedec? Bueno, hace muchos años atrás, estudiando un libro de arqueología e historia bíblica, por ahí yo le encontraba, hermanos, que se
llegó a la conclusión por parte de algunos estudiosos de la historia bíblica que probablemente Melquisedec era el mismo Sem, uno de los 3 hijos sobrevivientes de Noé en el diluvio. Sem, el patriarca más antiguo, hermanos, del tiempo de Abraham, un antepasado de Abraham. Y si esto era así, entonces Abraham conocía perfectamente a Melquisedec, porque era un antepasado de él y era su autoridad espiritual. Pudiera ser que en el cambio del lenguaje, en la experiencia de la Torre de Babel, donde Dios confundió la lengua de todos los seres humanos, pudiera ser que Sem adoptó un nuevo nombre llamado Melquisedec. Entonces, lo cierto es que de alguna manera Melquisedec y Abraham se conocían. Tan es así que Abraham respetó en todo tiempo la autoridad y el liderazgo y la investidura y el oficio sacerdotal de Melquisedec como siervo y sacerdote del Elión, el Dios Altísimo. El patriarca Abraham tuvo una relación personal con Dios, llamándole, conociéndole como el Dios Altísimo. Después que Melquisedec le trae a Abraham la revelación de este nombre de Dios, el Elión, el Dios Altísimo, Abraham se quedó con esa revelación y a partir de ahí empezó a relacionarse con Dios, llamándole, conociéndole como el Elión, el Dios Altísimo. Mire que es un gran ejemplo de cómo tenemos que tomar la revelación de Dios y quedarnos con ella. A Abraham le dieron a conocer el nombre de Dios en ese tiempo como el Elión, y Abraham adoptó el nombre de el Elión, el Dios Altísimo, para adorar, para clamar, para invocar, para relacionarse con Dios. Vamos a mirar en ese contexto algo que sucedió posteriormente a la visita de Melquisedec con Abraham. La Biblia dice que después que Abraham entregó los diezmos a Melquisedec y que fue bendecido en el nombre del Elión de parte de Melquisedec, dice que Abraham siguió su camino. Ahí en Génesis capítulo 14 versículo 23 dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Dios Altísimo, el Elión, creador de los cielos y de la tierra. Aquí miramos cómo Abraham adoptó el nombre que le fue revelado de parte de Dios por medio de su sacerdote Melquisedec. Abraham se quedó con ese nombre y por honra, respeto a Dios, empezó a llamarle el Elión. He alzado mi mano a Yahvé, Dios Altísimo, el Elión. Cuando este nombre poderoso de Dios como el Elión, el Dios Altísimo, aparece en las Sagradas Escrituras, nos muestra su relación con toda la creación, indicando que Dios está por encima de todo lo que ha sido creado. El Elión es el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Dios está por encima del hombre, de la tierra, del diablo, de los ángeles y de toda cosa creada. Mire que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en una ocasión se llenó de arrogancia y se creyó en su tiempo el rey más grande de todos los reyes, el rey más alto de todos los reyes. Cuán equivocado estaba este rey de Babilonia, porque el único rey altísimo, grande, que está por encima de los cielos, la tierra, lo que está debajo de la tierra y de todo el universo, es el Dios Elión, nuestro Dios Altísimo. Al final de cuentas, el Dios Altísimo, el verdadero Rey Altísimo, tuvo que tratar duramente con Nabucodonosor, castigándolo, sujetándole a 7 años de prueba, donde fue humillado y quebrantado para que reconociera que
solamente hay un Dios altísimo y el Rey más grande y alto sobre toda la tierra, que es nuestro Dios Yahvé. Bendito es el nombre del Señor. En Daniel capítulo 4 versículo 34 dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo, el Elión. Ahí originalmente aparece el nombre de Dios, el Elión. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, en relación a nosotros, hermanos, nosotros, los seres vivos, los seres humanos, las criaturas, los habitantes de la tierra, en relación al Dios Altísimo, mire lo que somos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ahí se acaba la arrogancia, se acaba la presunción de la vida. Hermanos, no somos absolutamente nada en comparación de la revelación del Dios Altísimo. El Dios Altísimo, el nombre, el Elión, en relación a la creación, hermanos, no es nada ante la revelación de este Dios Altísimo, el Elión. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Es tan grande nuestro Dios, tan inmensamente alto, que se ha revelado como el Altísimo, el Elión. El nombre Elión revela su grandeza, su soberanía sobre toda la creación, su supremacía sobre todo el universo. No hay opositor a la altura de Dios. Él está por encima de todo adversario. Aún el diablo quiso igualarse a la altura y a la dimensión del ser de Dios, pero no pudo lograrlo, porque no hay solamente uno, el Altísimo, el encumbrado sobre todo, nuestro Dios, el Elión, el Dios Altísimo, el Dios de Abraham, que le fue revelado a Abraham como el Dios Altísimo. Ahora bien, cuando se habla del Dios Altísimo y cuando se menciona la palabra Altísimo, no se está refiriendo espacialmente a un espacio, a una altura espacial. Se está refiriendo a la dimensión espiritual de la grandeza de Dios, que está por encima de una manera gloriosa, de una manera soberana sobre todo el universo. El diablo pensó que podía llegar espacialmente, podía llegar a la altura de Dios, pero se equivocó, porque el diablo entendió la altura o el altísimo lo altísimo de Dios. El diablo lo entendió de manera, hermanos, con la mente de una criatura. Y es imposible, hermanos, que un X criatura, es imposible que cualquier criatura pueda llegar a la dimensión de la altura espiritual de Dios. El diablo pensaba que podía subir al cielo e igualarse a la altura de la dimensión de la existencia de Dios. Pero cuán equivocado estaba el diablo, porque Dios es más grande que los cielos, es más grande que las estrellas, es más grande que la tierra, es más grande que todo el universo, y su grandeza no tiene nada que ver con el espacio o de manera espacial, porque, hermanos, Él es superior a todo lo que hay en la creación. La Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contenerlo, menos el espacio sostenerlo. Lo cantamos también en una alabanza. Pero el diablo quería llegar a la altura del ser de Dios. Cuán equivocado estaba. Imposible que una criatura pueda llegar
al nivel de la existencia, de la altura, hermanos, de la supremacía del único Dios verdadero, revelado como el Elión. En Isaías capítulo 14, del versículo 13 en adelante, dice, hablando de lo que el diablo tenía en su corazón: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, seré semejante al Elión. Cuán equivocado estaba el diablo, hermanos, porque el diablo pensó que lo altísimo de Dios era equivalente al cielo, lo altísimo de Dios era equivalente a las estrellas. Cuán equivocado estaba el diablo, porque Dios es más grande que los cielos, más grande que las estrellas, más grande que las nubes. Oh, bendito sea el Señor. Pero fue avergonzado Satanás. En lugar de subir e igualarse como Dios, dice que fue derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Fue desterrado hasta lo más profundo, lo más bajo de la creación, el Seol. El nombre del Elión, este nombre de Dios, revela su soberanía sobre todo lo que existe. Él es Dios soberano, en quien podemos colocar nuestra confianza. El Elión, el Dios altísimo, tiene supremacía sobre todos los dioses falsos, sobre todo espíritu y sobre todo ser humano. Él tiene la soberanía sobre el cielo y de la tierra. De forma humana, hecho hombre, el Dios del Antiguo Testamento, que se reveló a Abraham, a Isaac y Jacob, ese Dios en el Nuevo Testamento se hizo hombre en forma humana, en la persona del Señor Jesucristo, y en forma humana Él expresó la soberanía que tiene sobre toda la creación. En Mateo 28, 18 dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Ese es el Dios altísimo, el Elión. La palabra de Dios dice en el Salmo 47 del 2 al 3: porque Yahvé, el Dios altísimo, el Elión, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Ese es el Dios altísimo. Hermanos, para nosotros la revelación del Elión, el Dios altísimo, debe de producir reverencia y respeto en nosotros. No es cualquier Dios a quien adoramos. No es un diosito de llavero a quien le servimos. No es un Dios más del montón. El Dios a quien adoramos y servimos nosotros los cristianos, la iglesia del Señor Jesucristo, tiene a un Dios altísimo, Rey temible, el Elión, Rey grande sobre toda la tierra. Y como es el Dios grande por encima de la creación, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de sus pies. El Dios altísimo ha prometido entregar las naciones bajo el señorío de la iglesia en la presente dispensación. Después de este tiempo, la dispensación del reino mesiánico. En Deuteronomio capítulo 32 versículo 8 también habla del Elión, el Dios altísimo. Dice: cuando el Elión, el altísimo, hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Hermanos, el Dios altísimo es la máxima autoridad en los cielos y en la tierra. La autoridad absoluta del Dios altísimo, el Elión, debe de despertar en nosotros reverencia y sujeción al entender que un Dios altísimo gobierna y es Rey temible sobre toda la tierra. El Dios altísimo viene a revelar nuestra identidad para con Él.
Nosotros somos sus siervos, nosotros somos sus mayordomos. Por eso en las sagradas escrituras, a los que le sirven a Dios, a los que honran a Dios, los que trabajan por el bien de la obra de Dios, los que son llamados al servicio del reino del Dios Altísimo, el Elión, son llamados, son calificados, son, hermanos, conocidos como siervos del Dios Altísimo. En Hechos capítulo 16 versículo 17 está escrito, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daban voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hermanos, nuestro servicio ahora, hermanos, como iglesia, sirviendo a los intereses del reino de Dios, nuestro servicio tiene que ver con la revelación del Dios Altísimo, el Elión, el Elión. Por eso se nos llama siervos del Dios Altísimo. La revelación del Dios Altísimo debe de producir confianza y seguridad en protección, porque también revela nuestra identidad, que somos hijos y somos herederos. Lo anterior significa que somos herederos del Dios más grande, el mayor, el más alto, el único Dios verdadero. Como Padre nuestro, Él quiere entregarnos, hermanos, el reino, y ha prometido darnos el reino. Bendito es el nombre del Señor. Somos los hijos de aquel Dios superior a todo lo que hay en el universo. En este nombre del Dios Altísimo podemos encontrar refugio en tiempo de la aflicción. Podemos clamar e invocar este bendito nombre. En el Salmo 57:2 dice: clamaré al Elión, al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. En el Salmo 78:35 dice: y se acordaban de que Dios era su refugio, el Dios Altísimo, su redentor. La revelación del Dios Altísimo debe de producir confianza, esperanza y seguridad en nosotros, porque Él es nuestro refugio. Hermanos, ¿quién podrá ayudarnos ante las pruebas de la vida, ante los peligros de la tierra? ¿Quién podrá librarnos? Solamente aquel que está por encima de la tierra, por encima del universo, por encima del cielo, por encima de toda la creación. El Dios Altísimo, mi Padre, su Padre, nuestro único y verdadero Rey, el más grande de todos los reyes, el más alto de todos los que existen, hermanos, en el universo, el más grande de todos los Señor de señores, el Dios Altísimo es nuestra seguridad en medio del peligro. Un ejemplo, hermanos, de lo que hace el Dios Altísimo a favor de aquellos que le sirven en su reino. Daniel capítulo 3 versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Mire qué privilegio entender que como siervos de Dios le servimos al Dios Altísimo, el que gobierna, el que tiene la máxima autoridad en los cielos, en la tierra y en todo el universo. El rey Nabucodonosor tuvo que reconocer que Sadrac, Mesac y Abednego eran siervos del Dios Altísimo, que no le servían al hombre, que le servían al Dios Altísimo. Nosotros, los siervos de Dios, tenemos que tener bien claro a quién le estamos sirviendo. No le estamos sirviendo al hombre, no le estamos sirviendo a los políticos, le servimos al Dios Altísimo. Somos siervos del Dios Altísimo. Por eso nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros propósitos, toda nuestra vida tiene que estar enfocada al servicio del Dios Altísimo, el Elión.
En el Salmo 91 hay una gran promesa para todos aquellos que amamos al Dios Altísimo. Hay una gran promesa para todos aquellos que conocemos al Dios Altísimo. Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo, el que toma en cuenta al Altísimo, el que se arropa bajo la sombra del Altísimo, el que se acerca al Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, El Shaddai. Bendito es el nombre del Señor. Qué importante es la revelación del Dios Altísimo. Hermanos, debe de ser importante para usted el saber que tiene un Dios Altísimo revelado como el Elión, el Dios que conoció a Abraham, el Elión. A manera de conclusión, en el Nuevo Testamento los demonios, los espíritus inmundos reconocieron que el Señor Jesucristo era el Hijo eterno del Dios Altísimo. Esto me impresiona. ¿Saben por qué? Porque los demonios respetan, honran y reconocen a Dios como el Dios Altísimo y lo respetan. Pero muchos creyentes no saben quién es el Dios Altísimo. No han conocido a Dios como el Dios Altísimo, como el más grande y supremo Rey sobre toda la creación. Y como no tienen el discernimiento del Dios Altísimo, no lo honran, no lo respetan, no le dan reverencia. Y qué ironía que los demonios, seres inmundos, respetan a Dios como el Dios Altísimo, y los creyentes no honran a Dios como el Dios Altísimo. Esto debería de abrirnos el entendimiento. No puede ser posible que los demonios respeten a Dios y nosotros, que somos hijos de Dios Altísimo, no los respetemos. No puede ser posible que los espíritus inmundos le den más honra y reverencia a Dios que nosotros, la iglesia. Debemos entender y discernir qué clase de Dios tenemos. Tenemos un Dios altísimo, superior, el más grande, el Rey más grande, Rey de reyes y Señor de señores. Si es Dios altísimo, démosle gloria, démosle honra y démosle alabanza, y reconozcamos que Él es el Rey, y en reverencia hablemosles, honrémosles y exaltémosle. Bendito es el nombre del Señor. Marcos 5:7: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios reconocían a Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo y lo respetaron. Lucas capítulo 8:28: al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, a los pies de Jesús, el Señor Jesús le dijo a aquel demonio: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hermanos, es tiempo de conocer a Dios como se ha revelado en la palabra. Es tiempo de conocer bíblicamente a Dios, porque cuando tú conoces bíblicamente a Dios, cambiará tu manera de pensar, cambiará tu concepto que tengas de Dios, cambiará las palabras que uses para dirigirte a Él. Cuando tú conoces al Dios de la Biblia, tu manera de hablarle, de invocarle, de honrarle, de adorarle, de exaltarle, será diferente. Hay más reverencia, respeto y honra cuando tú empiezas a conocer de verdad al Dios de la Biblia, que se ha revelado de muchas maneras. Los nombres de Dios deben de traer, hermanos, la revelación de quién es Él y la manera correcta y bíblica de honrarlo como Dios, como nuestro Señor, como nuestro Rey y sobre todo como nuestros padres. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Dios les bendiga.